Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este domingo 25 de abril. Tras el cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, resultado del descenso en los indicadores de salud y el buen avance de la vacunación, se anunciaron 6 nuevas medidas que permitirán seguir protegiendo la salud de los yucatecos, pero al mismo tiempo continuar con la reactivación económica, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Expertos en Salud Pública. Estas medidas son: 1. A partir de mañana, lunes 26 de abril, se elimina la restricción a la movilidad vehicular nocturna de domingo a miércoles y se mantiene de 11:30 de la noche a 5 de la mañana los días jueves, viernes y sábado. 2. A partir de mañana, los restaurantes podrán estar abiertos hasta las 12 de la noche de domingo a miércoles. 3. También a partir de mañana se incrementarán los aforos al 75% de su capacidad en restaurantes, comercios, plazas comerciales, supermercados y hoteles, mientras que los cines y teatros serán al 50%. 4. Mañana se reabren las áreas de juegos y deportivas en parques públicos y plazas comerciales. 5. El sábado 15 de mayo reinician las prácticas profesionales de los estudiantes de educación superior. Y 6. El sábado 15 de mayo se reactivan los eventos sociales como bodas o similares, por lo que quienes realicen algún evento tendrán que acatarse a los protocolos publicados en la página oficial de reactivación económica del Estado y respetar los aforos, que estarán limitados a 100 personas en lugares cerrados y 200 en lugares abiertos. Ayer, sábado 23, llegaron a Yucatán 50.700 vacunas contra el coronavirus para aplicar la segunda dosis a los adultos mayores de municipios que daremos a conocer en los próximos días. A partir de mañana, se iniciará la aplicación de otras 46.436 vacunas para la segunda dosis de los adultos mayores de los siguientes municipios: Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Espita, Ticul, Aquil, Izamal, Maxcanú, Peto, Tecash, Tinum y Tizimín. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 165 pacientes en hospitales públicos. 32.304 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 36.911. Hoy se detectaron 91 nuevos contagios de coronavirus, 72 en Mérida, 6 en Progreso, 5 foráneos, 2 en Cansacap y 1 en Chapap, Tzam, Tzilán González, Ticul, Tixcocop y Sucacap. De los 36.911 casos positivos, 314 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 23.114 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.535, en la zona oriente 6.054, en la zona centro 2.162, en la zona sur 3.302, en la zona poniente 5.061. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 5 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 57 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, asma, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida, Muxot, Tzam, Jocabá y Progreso con un caso. En total son 4.006 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 436 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 165 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Hasta aquí el reporte de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando, informando el parte médico todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.